Hola, buenas noches. Vamos a comentar acerca de la lectura. El existencialismo no es humanismo. Así que vamos a comenzar con mi compañera Karen. No sé si quieres comentarnos acerca del subtema que elegiste. Claro, el subtema que elegí es el hombre es lo que él se hace. Más o menos como a manera de resumen, en el texto mencionaba que el ser humano, am, o sea, desprendiendo de sus acciones y de las decisiones que él tomaba, era lo que él mismo iba formando de su propia existencia. Entonces, en lo personal, yo lo relacioné con como experiencias o temas que vimos en otras materias en donde se hablaba de que una persona se va desarrollando en cuanto a su relación social con los demás. Entonces, de cierto modo, como que no podía entender lo que el autor proponía, ya que siempre se nos ha enseñado que somos seres sociales y no individuales, porque como seres biológicos no contamos con la capacidad para sobrevivir y pues todo lo que vamos aprendiendo de inicio es por nuestro alrededor, nuestra familia principalmente. Tal vez aplicaría en la adultez, pero no si lo vemos desde la infancia. Ok, muy bien. Ahora pasaremos con mi compañera Silvia. Sí. Pues a mí me gustaría hablar sobre el subtema El hombre como proyecto existencial y tiene que ver un poco con esta parte del principio que menciona mi compañera Karen sobre el principio del existencialismo como tal en la subjetividad, porque bueno, el proyecto del hombre habla de cómo se vive subjetivamente en base a lo que siente, a lo que piensa, a lo que proyecta ser, pero con los demás. Y también tiene que ver con esta parte de lo que ha hecho sobre sí mismo y esta parte de que el hombre es responsable de sus actos. Por ejemplo, bueno, y un ejemplo aquí sería la elección de carrera, lo que te determina como sujeto, como individuo, u otras cosas, ¿no? Pero es lo que se me viene a la mente. Ok, muy bien, gracias. Ahora pasamos con mi compañera Fernanda. Ok, como yo creo que relacionado a los temas a los subtemas que mencionaron mis compañeras Karen y Silvia, yo elegí el subtema del existencialismo, es una doctrina optimista, donde habla acerca de de cómo la descripción que se da a una persona a sí mismo no se basa como en su estructura fisiológica o que venga predestinado, sino que se va a basar a partir de los actos que se va realizando y pues en teoría de cómo lo ven también los demás. Y yo lo relaciono con una experiencia que tuve hace muchos años, donde fui a un parque de diversiones y a la hora de ir a una montaña rusa, uno de mis primos que estaba pues grande, estaba fuerte, o sea, como que intimidaba, no se animó a subirse, mientras que mi prima, como entre 12 y 10 años, salió corriendo a la montaña rusa a ver qué era a subirse. Y eso pues creo que ejemplifica este término de la expectativa muchas veces de que una persona fuerte va a ser la más valiente o la que se atreve a hacer las cosas, no siempre va a terminar siendo la realidad. ¿Tu compañera Valeria? Ok, pues yo el subtema que elegí es el de no hay moral general. Les voy a leer un pequeño fragmento porque literal en el texto son dos, tres renglones. Y dice, ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en el mundo. Los católicos dirán si hay signos. Y lo demás es una pequeña cosa que dice el autor, que pues si se dieron cuenta habla en primera persona. Eh, y se me hizo muy interesante porque justo ahora, en la actualidad, hay como muchas polémicas y estas polémicas siempre están como en pelea de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y se está viendo como este tema de pues lo que está moralmente bien, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y también me pareció muy interesante porque pues es cierto, no hay una moral general en todo el mundo y el ejemplo que, aparte de las polémicas, se me viene a la mente es, por ejemplo, que, por ejemplo, aquí en México, las vacas, pues las comemos y las matan, entre otras cosas. Y, por ejemplo, en la India, pues las vacas son súper sagradas, entonces moralmente aquí en México, pues eso pues no importa, pero en la India es como algo, o sea, si tú matas a una vaca está moralmente mal. Entonces la moral va cambiando dependiendo en dónde estés y pues coincido con esta parte de la lectura donde dice que no hay una moral general. Pero bueno, ahora continuaremos con nuestras conclusiones. Comenzamos con mi compañera Karen.
Bueno, nada más brevemente, la lectura fue un poco enredosa. Bueno, no enredosa, pero como que creía que iba a diferentes lugares, pero siempre regresaba al punto inicial. Entonces, como que me dejaba la expectativa de algo diferente, pero regresaba. Y pues de manera personal también creo que la lectura no la puedo aceptar, entender. O sea, la puedo entender en cuanto a lo que me dice, pero no aplicándolo a mi propia vida o a la de mis futuros pacientes. Entonces yo la rechazaría porque una de las premisas principales para mí es qué le quieres otorgar al paciente, la angustia o la mayor tranquilidad. Y al parecer aventarles el existencialismo de una manera tan abrupta puede resultar más amenazador que beneficioso para el paciente. Entonces, creo que ahí dependería qué es lo que se desea hacer, pensándolo desde el espacio psicoterapéutico. Muy bien, gracias, compañera. Vamos con Silvia. Fíjate, Karen, que dices algo muy interesante, porque bueno, yo también rechazo en cierta medida como algunos subtemas, porque no son aplicables también. Y otra vez vuelve, ¿no? Lo de la subjetividad, qué es relevante para ti, qué es relevante para él. Y todo se basa como en sí, el existencialismo como en la búsqueda del sentido, qué te compete, bueno, qué te forma a ti, o desde qué lente lo estás viendo, por ejemplo, hablaba de los ateos, ¿no? Cada quien se ancla desde un lente distinto. Y bueno, eso sería para mí mi conclusión. Muy bien, gracias, Silvia. Ahora vamos con mi compañera Fernanda. ¿Cuál fue tu conclusión? Ok, yo, pues, de principio mi opinión de la lectura fue similar a la de Karen, que está como muy revueltosa y luego como que quiere tocar temas, salirse de esos temas y luego regresar a fin de cuentas. Por ejemplo, el subtema que yo agarré lo menciona una, luego menciona otro subtema y se vuelve a mencionar el tema, que es algo que como que sí está medio revoltoso, pero a fin de cuentas creo que llegó a la conclusión de cómo pues que resalta cómo los factores externos y la cultura en general es lo que termina por definir a un sujeto, donde éste va a decidir si toma o no lo que se le enseña y ver cómo actúa para poder demostrar que es su forma de ser y y que los demás formen esa descripción de lo que él es y no de lo que aparenta ser. ¿Tu compañera Valeria? Bueno, yo también coincido con mis compañeras con que la lectura fue casi un espagueti, o sea, que estaba muy revuelto y, o sea, sí te llevaba como que a una cosa y después a la otra y luego volvía, y luego pero volvía como de una forma un poco diferente, entonces sí era como un poquito difícil comprender porque a mi parecer no estaba como, no fluía tanto la lectura, o sea, tenía que recordar lo que había leído hace como 2, 3 páginas y así, pero bueno. Y en cuanto al texto ya, coincido también con mi compañera Silvia, donde pues nos deja un poco en claro lo que es como las perspectivas de la gente y ya sea si lo quieren tomar como una forma católica o una forma atea, igual también venía algo de las dos morales que pues tiene que ver con diferentes autores y luego esto de la moral, que no hay moral general. Entonces, sí me dejó un poquito confundida, pero ahí pude agarrar ciertas cositas. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Buenas noches.